Bueno, es un grupo que evidentemente tuvo en cuenta todos los detalles, de hecho hasta se disfrazaron de fanáticos de la selección para no ser vistos o no ser identificados a través de las cámaras de seguridad. Pero se olvidaron de un detalle no menos importante, que había mercadería de la que se robaron que tenía rastreador satelital y por eso la policía llegó hasta ellos. Pero vamos con los detalles de lo que pasó en este local comercial, en este local donde se vende electrodomésticos en pleno centro de Quilmes. Esta banda primero lo que hizo fue anular las líneas telefónicas para evitar que sonara la alarma. Después llegaron hasta acá el domingo por la noche, trabajaron hasta incluso el lunes por la madrugada, hicieron un boquete en el local vecino. A través de este boquete ingresaron al local principal de esta casa de electrodomésticos. Ahí, como se ven en las cámaras de seguridad, ellos disfrazados de hinchas de la selección argentina utilizaron pintura en aerosol para bloquear las cámaras. De hecho, se ve en una de las imágenes cómo de a poco se va oscureciendo la imagen. De esta manera, ellos después pudieron trabajar tranquilamente sin ser registrados por estas cámaras de seguridad. Estuvieron cerca de 2 horas, utilizaron vehículos para retirar la mercadería. Se calcula que en total se llevaron cerca de 5 millones de pesos entre lo que son televisores LCD, celulares de alta gama, también computadoras, cámaras de fotos, distintos elementos de electrónica que se venden acá. Pero bueno, lo que les contaba yo en un comienzo, no tuvieron en cuenta un detalle. Cuando vinieron los empleados acá, se dieron cuenta que faltaba la mercadería, hicieron la denuncia y como muchos de estos elementos que se robaron tenían rastreador satelital, la policía llegó hasta el lugar donde estaban, a 40 cuadras de esta casa de electrodomésticos, pudo encontrar en ese lugar justamente mucha de la mercadería que se habían llevado y también los disfraces de la selección argentina y también dos personas que intentaron escaparse, fueron detenidas y en este caso todavía queda un prófugo. Llama la atención, Germán, 2 horas trabajando en el lugar, ¿no? Más allá de los rastreadores posteriores que permitieron recuperar parte de la mercadería, pero estuvieron mucho tiempo. Estuvieron mucho tiempo y bueno, algo que se está investigando justamente, se utilizaron este estacionamiento, esta cochera que está al lado del local de electrodomésticos para entrar y salir con los vehículos. De esta manera no llamaban la atención, claro, porque es normal que un auto salga de un estacionamiento, pero bueno, este auto no era un auto normal que utilizaba la cochera para dejarlo toda la noche, sino que estaba cargado de mercadería que habían robado en este local y se lo llevaron después hasta esta casa que estaba a unas 40 cuadras. Ya seguimos, Germán, gracias.